Quiero invitarlos para que abramos nuevamente el pasaje que acabamos de leer de Santiago, el capítulo 2. Y de este pasaje vamos a leer del versículo 14 al versículo 20. Santiago 2, del 14 al 20. Vamos a hacer una lectura unida, son pocos versículos. Dice la Escritura así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Vamos a orar. Nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Padre, te damos gracias por concedernos la libertad en nuestro país de poder profesar nuestra fe hacia ti, de poder libremente abrir las Escrituras y publicarlas para tu pueblo. Y te damos gracias porque en esta tarea no estamos solos. No dependemos de nuestras propias fuerzas, sino que tu palabra, Señor, es aplicada en nuestros corazones por la poderosa obra de tu Espíritu Santo. Por eso pedimos también que en tu gracia y misericordia, tu Espíritu Santo nos lleve no solo al conocimiento de tu voluntad por la republicación de tu palabra, sino al entendimiento de la misma, pero por sobre todas las cosas, como lo dice nuestro hermano Santiago, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Por Jesús oramos. Amén. Amén. Hemos venido hablando del triple oficio de la iglesia, y mencionamos que es la adoración, la educación y el evangelismo. En esta tercera sección, el tercer oficio de la iglesia, el evangelismo, también ya lo hemos expuesto en diversas ocasiones aquí desde este púlpito. Al respecto, hemos mencionado que la iglesia ejerce un evangelismo eclesiástico, que no creemos en los autonombrados evangelistas, que el evangelismo es una prerrogativa de la iglesia, que el agente evangelístico por excelencia es la iglesia. Dios le ha dado a la iglesia este oficio, es una prerrogativa de ella y nadie se lo puede arrebatar. También en otra ocasión hablamos que la iglesia profesa un evangelismo educativo, que la iglesia no manipula a las masas, sino que la iglesia lleva la sana doctrina al conocimiento del pueblo, para que el Espíritu Santo conmueva los corazones y estos vuelvan al arrepentimiento. Esto mismo nos llevó entonces a hablar de cuál es el mensaje del evangelismo. ¿Cuál es la característica del mensaje evangelístico? ¿Qué es lo que la iglesia predica en su mensaje evangelístico? Y también le dimos un tiempo, 2 ocasiones. Primero hablamos del tema: la iglesia proclama el apremio por el arrepentimiento. La iglesia no recluta, la iglesia llama a los elegidos.
y los llama al arrepentimiento. El siguiente tema que tratamos del mensaje del evangelismo fue que la iglesia pregona la gracia del perdón. Si bien es cierto que mostramos como la Escritura nos lo menciona, un Dios que tiene una justa ira por el pecado y que por ningún motivo tendrá por inocente al culpable, antes bien castigará el pecado. Él está pronto para otorgar el perdón. Él está con los brazos extendidos para ofrecer ese perdón por la sola fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia no condena al pecador, sino que lo encomia, lo llama al arrepentimiento y le dice: el Señor te perdona, y le ofrece ese perdón. El domingo anterior hablamos de otro tema de la iglesia que se desprende de este tercer oficio de la iglesia, el evangelismo, y mencionamos que la iglesia predica sobre la gratitud cristiana. Y mencionamos tres principios que la Escritura nos aflora de inmediato: la gratitud y la gracia. Que la misma gracia del Señor debe impelernos, hacia la gratitud. También mencionamos la ley, que la misma ley nos lleva precisamente a mostrar esa gratitud. Y también mencionamos como tercer punto el señorío de Cristo. Si Él es Señor, si Él es Rey, y si Él otorgó su vida, si Él ofrendó su vida en el Gólgota, ¿cómo entonces no hemos de mostrarnos agradecidos? Si no mostráramos tal gratitud, seríamos peor que animales. Y ahí nos quedamos. El tema de hoy es: la iglesia predica sobre la necesidad de las buenas obras. No quisiera que se me inquieten sus corazones, hermanos, porque no estamos pensando de las buenas obras como lo percibe la iglesia papista o incluso como algunos evangelicalistas. Por eso, en primer lugar, queremos aclarar que cuando nosotros hablamos de la necesidad de predicar sobre las buenas obras, que cada uno de nosotros debe hacer buenas obras, primero tenemos que entender que no tenemos la misma visión de la iglesia papista romanista. Ellos le llaman gracia cooperante, y tienen por ahí una frase popular: ayúdate que yo te ayudaré. Coopera con el Señor para que puedas ser salvo. Esa visión va a quedar destruida en unos instantes cuando empecemos a exponer la Escritura. Pero como siempre he dicho, también los evangélicos no cantamos mal las rancheras. También, lamentablemente, entre filas evangélicas encontramos las buenas obras como una manera de ganarse la salvación. Cuando los evangelistas pulpiteros, desde el púlpito, arengan a las masas y les dicen: tú puedes ser salvo hoy, en tus manos está la decisión, arrepiéntete. Lo que están diciendo es que tú eres autor de tu salvación. Y hermanos, eso es entonces salvación por obras y no por gracia. No es eso lo que nosotros predicamos. ¿Qué es entonces lo que nosotros queremos decir? ¿Por qué enfáticamente declaramos que la iglesia predica sobre la necesidad de las buenas obras? Lo creemos y los encomiamos y les exhortamos y les llevamos a que hagan buenas obras. Primero, tenemos que ver cuál fue el testimonio de la iglesia de la Reforma respecto de las buenas obras. Porque esta fue, recuerden, una de las primeras acusaciones de los papistas. Ustedes no son iglesia, les decían. Y además les decían: ustedes no hacen buenas obras.
Ellos creen que nosotros despreciamos las buenas obras, y no hay tal cosa. Nuestros hermanos de la Iglesia Reformada de Heidelberg levantaron su voz y dijeron: sí creemos en las buenas obras. Y no solo lo dijeron, sino instruyeron a sus jóvenes. Lo dejaron plasmado en un catecismo para que los niños, para que los jóvenes también aprendieran a hacer buenas obras. En la pregunta número 2 de su catecismo dice: ¿cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta consolación, puedas vivir y morir dichosamente? Y la respuesta da 3. 1. ¿Cuán grandes son mis pecados? 2. ¿De qué manera puedo ser librado de ellos? Y 3. La gratitud que debo a Dios por su redención. El tercero, entonces, es sobre la gratitud. Por gratitud. Y lo vamos a mencionar o a aclarar un poco más adelante. Ahora solo estamos mencionando el testimonio de las iglesias de la Reforma. La Iglesia Reformada de los Países Bajos también, en su confesión de fe, en el artículo 24, cuando habla de la fe verdadera, entre otras cosas dice así, entre comillas, porque lo cito textualmente: hacemos buenas obras, pero no para merecer. Ya vayan viendo entonces la diferencia. Sí hacemos obras, sí hablamos de las buenas obras, pero no para merecer. Hoy hablaremos sobre la necesidad de las buenas obras, pero nos faltaría definir, ¿sí?, qué son las buenas obras, cómo deben de hacer esas buenas obras. Pero no sé si hayan traído lunch para que nos siguiéramos de frente. ¿Sí trajeron lunch? ¿Sí? Bueno, entonces podemos seguir. Hoy solo vamos a hablar sobre la necesidad de las buenas obras. Dentro de 8 días hablaremos qué son las buenas obras y cómo debemos de realizar las buenas obras. Ahora, nuestros hermanos reformados, lo que ellos declararon, solo se lo imaginaron, se lo sacaron de la manga del saco. Nunca, hermanos. Ellos siempre apelaron a las Escrituras. Efesios capítulo 2, versículo 10, si alguien nos ayuda. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias. Dice la Escritura: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Recuerdan? En otra parte Pablo dice: vosotros que en otro tiempo estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Éramos cadáveres, pero Dios en Cristo nos resucitó, nos dio el nuevo nacimiento, nos redimió, nos regeneró. ¿Para qué? Aquí dice: para buenas obras. Para eso nos rescató. Para buenas obras. Y todavía más enfático: las cuales Dios preparó de antemano. Luego, no todo lo que hagamos son buenas obras. Las buenas obras serán aquellas que Dios diga son buenas obras, y no las que nosotros inventemos. Por eso tenemos que darle otro espacio aparte para explicar exactamente qué son las buenas obras. Dice: las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Entonces es un mandato. Por eso predicamos de la necesidad de las buenas obras. Porque nosotros los cristianos que hemos sido redimidos, que hemos sido regenerados, que hemos sido traídos al nuevo nacimiento, tenemos que hacer buenas obras. Cabría entonces ahora la pregunta, que es el tercer punto que vamos a ver. ¿Por qué hemos de hacer buenas obras? Si ustedes le dan una ojeadita al catecismo de Heidelberg, y si no lo tienen, bájenlo de nuestra página, ahí está. El catecismo de Heidelberg está dividido en 3 secciones. Y la tercera parte lleva el título de la gratitud que debemos a Dios por la salvación. Y en su pregunta número 86, dice así: si somos liberados por Cristo de todos nuestros pecados y miserias, sin merecimiento alguno de nuestra parte, sino solo de la misericordia de Dios, entonces, ¿por qué debemos de hacer buenas obras? Si somos salvos por la gracia, no por las obras. Buena pregunta. La respuesta que dieron nuestros hermanos reformados de Heidelberg fue la siguiente: porque después de que Cristo nos ha redimido con su sangre, nos renueva también con su Espíritu Santo a su imagen. Oigan, 1, a fin de que con toda nuestra vida nos mostremos agradecidos a Dios por tantos beneficios y para que Él sea glorificado por nosotros. Esa es la primera razón, ¿sí? Que nos mostremos agradecidos. Las buenas obras son una muestra de gratitud para con Dios. 2, además de esto, para que cada uno de nosotros sea asegurado de su fe por los frutos. Hace un momento, cuando leíamos en Santiago, veíamos que Santiago dice que nuestra fe se afirma con las buenas obras, se fortalece, se enriquece, crece, hermanos. Se hace una fe de gigantes. Y la tercera dice: finalmente, para que también por la piedad e integridad de nuestras vidas, escuchen, lo remarco, lo que dice aquí, ganemos a nuestro prójimo para Cristo. Ganemos a nuestro prójimo para Cristo. ¿Dónde están los folletitos? Las campañas con Morris Cherulo. Miren, aquí está. ¿Cuánto le tenemos que pagar a un evangelista para que haga una campaña? Nomás, ¿ven? Y para que nos alquilen los sonidotes y los artistas que vienen a cantar y todas cosas. Miren, cuando aquí están, para que ganemos a nuestro prójimo para Cristo. Desglosando la respuesta, hemos de resaltar las palabras claves que aquí se mencionan. 1, gratitud. 2, la fe. Y 3, ganar a otros para Cristo. Esta es la razón por la cual nosotros como cristianos debemos de hacer buenas obras. Esta es la razón por la cual nuestro consistorio proclama y predica sobre la necesidad de las buenas obras. Entonces, ¿por qué hemos de hacer buenas obras? 1, porque son el fruto de nuestra fe. Porque son el fruto de nuestra fe. Por eso dice Santiago: si tienes fe, ¿dónde están tus obras? Dime, ¿dónde están? Muéstramelas. Entonces, las buenas obras son el fruto de nuestra fe. Si en verdad hemos creído, entonces vamos a actuar y vamos a hacer como Dios quiere que hagamos. Perdonen la expresión, no como nuestra regalada gana nos da, sino como Dios dice que se hagan las cosas. Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo ni la circuncisión vale algo,
ni la incircuncisión. ¿Cómo dice lo demás? Sino la fe que obra por el amor. ¿Ya lo vieron? Subrayenlo, hermanos. ¿Sí? Dice, sino la fe que obra por el amor. En el idioma original en que fue escrito, esa frase, la fe que obra por el amor, se lee así: alá pistis, di ágapes, energumene. Aquí hay tres palabras clave: pistis, que quiere decir fe; agape, que quiere decir amor; y energumene, que quiere decir obras. Ahora, la palabra que nos interesa aquí, porque está relacionada con las buenas obras, dice la fe que obra por el amor. Obra, la palabra griega que está ahí en el Nuevo Testamento es energumene. Energumene, esa es la palabra que usa. Ahora vamos a analizar esta palabra energumene. Energumene viene del verbo griego energeo, que nosotros decimos energeo, pero debe ser energeo. Energeo se traduce como actuar, como trabajar. Luego, parafraseando, diríamos la fe que actúa, la fe que trabaja, la fe que es activa. Vean todo lo que conlleva. Esta misma palabra, este mismo verbo, tiene su sustantivo. El sustantivo para energumene es energeia, de donde viene nuestra palabra energía. Energeia, energía, que se traduce como actividad, como fuerza, como poder. Y nosotros tenemos el poder, y poder significa autorización para actuar. Solo a los que tienen fe Dios le permite actuar y obrar en su reino. Todos los demás actúan y viven en apostasía. Y eso lo vamos a aclarar en la próxima semana, cuando hablemos de qué son las buenas obras y cómo deben de hacerse las buenas obras. También esta palabra tiene un adjetivo, y es la palabra energos. Y esta palabra energos se traduce como el que trabaja, el que actúa, el que es productivo. Luego, el que tiene fe es productivo. No es un parásito de la iglesia, no es un parásito de la fe. Y vean ustedes, tristemente, cuántos parásitos hay en la iglesia, como si fuera poco con la cizaña. Además, la pobre de la iglesia, el pobre cuerpo de Cristo, todavía debe de tener estos parásitos. Porque el que tiene fe, trabaja. El que tiene fe, actúa. El que tiene fe es productivo. ¿Ven, hermanos? Como dice el apóstol, las obras son un resultado de la fe. Por eso Santiago dice categórico: muéstrame tu fe por tus obras. Por eso nosotros tenemos la necesidad de predicar sobre las buenas obras, porque queremos que ustedes actúen, porque queremos que ustedes hagan buenas obras para el reino de Dios y para la gloria de Dios. En segundo lugar, mencionamos, porque la pregunta está ahí en pie: ¿por qué hemos de hacer buenas obras? Uno, porque son los frutos de una verdadera fe. Dos, porque expresan nuestra gratitud a Dios. Es una manera de mostrar nuestro agradecimiento. Por eso Pablo se los recordó a los romanos y les dijo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Escuchen, no tu dedito o el dedo chiquito, todo tu cuerpo, desde el pelo hasta las uñas de los pies,
todo absolutamente debemos de ofrendarlo en sacrificio vivo para Dios. Pero dice que ese cuerpo sea, ¿qué? Santo. No cualquier cuerpo, aunque se parezca al de Chayanne. Tiene que ser un cuerpo santo, agradable a Dios. Y dice que es vuestro culto racional. Ese es el culto que Dios recibe, ese es el culto que le agrada. Cuando le ofrendamos nuestras vidas, la totalidad de nuestras vidas. Y enseguida viene haciendo una seria advertencia. No os conforméis a este siglo. No lo imites, no hagas lo mismo que ellos. Al contrario, dice, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Comprueben cuál es la voluntad de Dios y hagan lo que es agradable y perfecto. Romanos 12, del 1 al 2. Entonces nuestra vida, imagínense. A ver, piensen un poquito. Son ejemplos. Pensemos que Pedro se casa. Bueno, sí se va a casar, ¿verdad, Pedro? Y hacemos una boda esplendorosa y todos vamos a cooperar. ¿Verdad, hermanos, que sí? Anímate, Pedro. Bueno, es una boda esplendorosa. Se casan y toda la cosa. Y te dice tu esposa, bueno, ahí nos vemos. Y se va quién sabe a dónde. Se va con sus mamás, con sus papás. Digo, vean eso que es ilógico entre nosotros, ¿no? Ahora apliquémoslo. ¿Sí? La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Cuando creemos somos injertados a esa esposa. Imagínense esa esposa viviendo con otro hombre. O viviendo en otro lugar. O viviendo en otra... No más vean la analogía, hermanos. Entonces, ¿cómo se nos ocurre decir, creo en Cristo, y andamos allá como burritos sin mecate? Cuando debemos estar siempre aquí, unidos ante la iglesia, trabajando por la iglesia, trabajando por el reino. Por eso Calvino decía, no tiene derecho de llamarse cristiano el que solamente va a los cultos el domingo. Qué fuerte era esa palabra. ¿Sí? Y lo decía con mucha solidez. Ustedes saben que cuando Calvino decía algo es porque tenía las escrituras en la mano. Por eso Pablo, haciendo un éxtasis de servicio al Señor, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vivo para complacerme yo. Ay, que mi rímel me queda bonito. Bueno, con su permiso, hermanas. Ay, no, que esta blusita, no. Pensamos más bien en qué le agrada a Dios. Es a lo que me refiero, hermanos. ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, otra vez, miren esto. El ofrecimiento de nuestra vida, el ofrecimiento de todo lo que hacemos. ¿Por qué algunos de nuestros jóvenes los tienen que arrastrar sus papás para venir? No sé nada de ustedes, ¿eh? No, nada. Pero fui padre y tuve hijos, pero no pesado, se lo sabía. ¿Por qué, hermanos? Cuando debemos de ofrendar nuestras vidas completas. Y el tercer punto, recuerden, porque sirven para ganar a otros para Cristo. ¿Por qué hemos de hacer buenas obras? Porque sirven para ganar a otros para Cristo. Esto no es otra cosa que evangelismo, hermanos. Esta es otra forma de hacer evangelismo versus manipulación masiva de las masas. Y miren qué ejemplos nos da la Escritura. El mismo Señor en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Que vean que en verdad hemos cambiado, que vean que en verdad hemos sido transformados. Oliver, que tus padres vean que Cristo realmente ha transformado tu vida. Tú eres el primero que debe de evangelizarles con tu vida, con tu conducta. Pero lo mismo para cada uno de nosotros, hermanos. Pedro también nos lo trae a nuestra memoria para que lo tengamos muy presente. Dice el apóstol Pedro: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Escuchen, manteniendo bien vuestra manera de vivir entre los gentiles. Nosotros vamos a ser diferentes de ellos. Y lo que vemos, muchachitos, hemos en algunas iglesias, punquetos, darquetos en algunas iglesias, pinchados con no sé cómo se llaman esas cosas que se clavan así, ¿no? En el ombligo, bueno, por todas partes, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay una manera distintiva de vivir entre los gentiles. Los chamacos dicen las mismas pedangochadas que los demás. ¿Dónde está el cambio, hermanos? ¿Por qué dice que cree en Cristo cuando su vida y su conducta es totalmente distinta? Mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Nosotros debemos de ser ejemplos de fe. Ellos deberían de imitarnos a nosotros, no nosotros a ellos. Sigue diciendo: para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y subrayen: al considerar vuestras buenas obras. Al considerar vuestras obras. Entonces vean ustedes qué papel tan preponderante le dan las Escrituras a las buenas obras. Vamos a concluir entonces con esto. La iglesia predica sobre la necesidad de las buenas obras, porque en primer lugar son el fruto evidente de una fe verdadera. Porque, en segundo término, por ellas el creyente manifiesta su inmensa gratitud a Dios por su redención. Y porque las buenas obras sirven para atraer a otros hacia Cristo. Es decir, porque la iglesia está consciente de su tarea evangelística. Y es también esta una manera de hacer evangelismo. Así que, hermanos, vayamos a hacer evangelismo. Vayamos a evangelizar. ¿Cómo? Haciendo buenas obras. De aquí en adelante. Pero ¿cuáles son esas buenas obras? Solo las que Dios ha dicho que son buenas obras. ¿Cómo hacer esas buenas obras? Nosotros no actuamos impulsivamente, sino direccionalmente por las Escrituras y el Espíritu. Y de ello hablaremos el próximo domingo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Porque a pesar de nuestras imperfecciones, tú nos usas para trabajar dentro de tu reino. Y nos has equipado para poder trabajar en tu reino. Nos has dado tu palabra. Nos has dado tu Espíritu Santo. Y una iglesia que nos instruye. Una iglesia que nos amamanta, que nos nutre. Que cada día va haciendo crecer nuestra fe. Señor, permite que nuestra iglesia conserve fielmente las marcas de la verdadera iglesia y que cada uno de nosotros haga lo que le corresponde para que esas marcas sean conservadas. Señor, concédenos las oportunidades de hacer buenas obras para que tú seas glorificado, para que nuestro prójimo también, Señor, sea ayudado y vea también tu amor y tu bondad. En Jesucristo oramos. Amén. Amén.